Entonces, eh, me olvidé de prender el grabador. ¿Mm? Entonces comenzamos de nuevo y ahora sí, Juan Wesley se convierte en 1738 en esa reunión de oración de los moravos. ¿Mm? Y allí visitan nuevamente a Herrnhut y conoce a Zinzendorf. Y luego tuvo una visión grande de transformar Inglaterra con el Evangelio y la estrategia que usó Zinzendorf, no digo Juan Wesley, es predicar al aire libre. ¿Mm? Entonces, eh, ¿mm? donde puedan reunir a mayor cantidad de obreros o gente trabajadora que están en campo, en fábricas, ¿m? No estar dentro de la iglesia, sino él sale fuera de la iglesia. ¿M? Eh, y comienza a predicar allí. Esta tradición es fuertemente de los metodistas, ¿no? Hoy en día es como hacer la campaña, ¿m? Campaña evangelística, ahí en las plazas, ¿m? En los lugares donde reúne mucha gente, ¿no? Por eso, Wesley, lo notable es que eh, él fue a buscar las personas. Es decir, que no se encerró en una iglesia, edificio. Entonces, no sé qué piensan ustedes, pero la iglesia no es el edificio. A ver, Alan, ¿está de acuerdo con eso? La iglesia es la comunidad, ¿no? Eh, es la comunidad de creyentes. Pero los anglicanos, después, los predicadores o los pastores eran considerados como sacerdotes, como gente intelectual que estaban dentro de la iglesia. Y como que había una distancia con la gente, pero Juan Wesley fue quien se acercó a la gente y él eh, es famoso que él montado sobre el caballo allí predicaba en voz alta delante de las multitudes. ¿Mm? Por eso dice, el mundo es mi parroquia, ¿no? No es que la parroquia es el edificio. ¿Mm? Eh, no confundamos, la parroquia no es el edificio, sino dijo el mundo en mi parroquia, ¿no? Esa famosa palabra, es decir, que en toda parte del mundo tiene que haber iglesias metodistas, ¿no? Entonces, esa estrategia tuvo éxito. La gente le gustaba que Juan Wesley predicara en una prédica sencilla. ¿m? ¿m? Viajó también a diferentes partes de Inglaterra, Irlanda, Escocia, Gales, pero no fue a América, porque ya que América estaba Jonathan Edwards, George Whitefield, ¿no? Entonces, pero envió misioneros. ¿M? Y después hubo muchos seguidores. ¿M? Él entonces formó, ¿m? Organizó las iglesias metodistas. ¿M? Y que fue un impacto religioso porque hubo un gran avivamiento, despertar con Juan Wesley, pero también estas iglesias tuvieron un impacto social, donde en esa época, por la revolución industrial, había mucha desigualdad social, había muchos pobres explotados y esta gente abrazó el evangelio que predicaba a Juan Wesley. Pero también el hermano Carlos Wesley, ¿m?
también fue predicador. Y además fue músico, compuso muchos himnos, de allí 7.270 himnos o músicas, canciones salieron de él, eh, ¿m? Eh, y que estas canciones todavía están en el himnario actual. ¿M? Actual, miren que eh, este templo era fábrica. Miren, en Inglaterra los edificios de iglesias son lindas, son elegantes, pero él recuperó esta idea de que eh, el edificio no es la iglesia. Entonces, eh, hizo culto en las fábricas, también allí al aire libre. ¿M? Bien. Por eso que eh, los hermanos Wesley fueron diferentes. Sus influencias fueron notables porque se acercó a la gente de clase media, clase baja, a la clase obrera. ¿M? Hizo campañas masivas. ¿M? No es que estuvo tranquilo dentro de una parroquia. eh, pensando pastorear solamente la gente que venía a su iglesia, sino que hacía campaña masiva, salía y después él recorría toda Inglaterra, ¿no? Y hacía proselitismo evangelístico. ¿Mm? Y además, eh, también tuvo la notoriedad en organizar. Después de la evangelización, John Wesley junto con Carlos organizó la iglesia como iglesia metodista, ¿no? ¿Mm? Bueno, esta es la iglesia, actualmente sí tiene una iglesia linda, pero ¿mm? Entonces, mm, allí las iglesias metodistas en 1795 se convierte en una organización, en una denominación. ¿Mm? Entonces, pero después en Inglaterra van los eh, puritanos. Puritanos, es decir, los calvinistas que querían vivir radicalmente el Evangelio del Nuevo Testamento. Ellos van aquí, aquí en Massachusetts, Estados Unidos, llegan aquí. eh, ¿Mm? Y a partir de ahí fundan 13 colonias, 13 colonias norteamericanas al este de Estados Unidos. ¿Mm? Y con eso nace en Estados Unidos dos como motores para revitalizar la iglesia. Por un lado, las iglesias y por otro lado, las organizaciones paraeclesiásticas, las organizaciones paraeclesiásticas, ¿no? Entonces, eh, mm, como en la Edad Media había iglesias, parroquias y a su vez había monasterios, como una organización, una comunidad paraeclesiástica. Entonces, en Estados Unidos comienza la era denominacionalismo y junto con las denominaciones que se compiten uno al otro, pero también comienza a haber organizaciones paraeclesiásticas, ¿no? Son dos ruedas, dos motores que mueven hacia adelante la iglesia, ¿no? Entonces, lo que podemos nosotros aquí charlar un poco, terminando esta parte de la historia, que eh, como hemos definido en esta materia, que la iglesia no es el edificio, ¿no? Eso ya estuvimos hablando, porque a veces nosotros pensamos que la iglesia como edificio. Ahora, en Europa hay muchas iglesias, pero no hay creyentes, ¿no?
pero esas iglesias son edificios, ¿no? Pero como iglesias, una comunidad de creyentes casi no hay, casi no hay. Hay que haber una renovación, ¿m? Del Espíritu Santo que comience a renovar las iglesias para que haya una comunidad de creyentes, verdadera iglesia, ¿no? Verdadera iglesia. Sí, Alan, sí. Mm, Y está es genial, me mm, encanta este tema, la verdad, de que empezamos con esta materia, mm, Dios me está hablando mucho de esto. mm, Y el desafío que yo veo acá en General Pico, en mi mm, ciudad, es que en la época de la pandemia mm, surgió en mi iglesia algunas divisiones, lamentablemente. mm, Algunos hermanos empezaron a hablar de que la iglesia era la casa. No sé si en otros lados ha pasado también, mm, pero han creado como sus propias iglesias en la casa, mm, pero llevadas desde el punto de vista de separarse de la iglesia, de la congregación, mm, de la comunidad. Y un desafío que veo en este tiempo es cómo enseñar a los hermanos de que la iglesia es la comunidad y no el edificio, pero a su vez que no se vayan al otro extremo de decir, bueno, si la iglesia es solamente una comunidad, entonces, ¿por qué sujetarme a las autoridades? mm. Eh, o al círculo de pastores o a los líderes. Sí, pero Ese en es Efesios un capítulo desafío. 4, para edificar el cuerpo de Cristo, Dios dio apóstoles, profetas, ¿no? Igual, sí, tal Maestros, pastores, ancianos, ¿no? cual. Para Eh, edificar el cuerpo de Cristo, para que sean y veo perfectos, santos perfectos, ¿no? Entonces, Perdón, sí, perdón, sí. pastor. Mi Mm. nieto le saluda de Ah, hoy que sí. está saludando. Hola, pastor. Sí, hola, ¿qué tal? Sí. Pastor, sí. Hola, ¿qué tal? Ahí está. Ah, dice hola, pastor. Bien. Ah, Sí, hola, pastor. Oh, ya estaba. Hola, pastor. Y tenía ya mm, apagado el mm. micrófono, entonces, bueno, me vení a saludar. la nena, sí, la nena. Chao, Sí, pastor. Sí. sí, hablan, por ejemplo, en Europa han construido grandes templos, grandes edificios a lo largo de miles de años. Ayer leí una noticia de que ahora en Barcelona vienen tantos turistas para ver. En Barcelona hay dos catedrales muy, muy grandes, famosas. Entonces vienen tanto que los habitantes ya no toleran a los turistas y los echan con revólver, con pistola de agua, ¿no? Se llama over turismo, sobreturismo, ¿no? Sobreturismo. Hay tanto turista que molesta la vida de los habitantes, entonces los echan, ¿no? Entonces, pero vienen para ver los catedrales, pero esos catedrales, según dicen, que hay un montón en España, ¿no? También en Europa, todas están vacías. No es que hacen culto allí, sino que vienen turistas, pagan para entrar, pagan las entradas y después miran el edificio, ¿no? Sí. Eh, pero los edificios puede ser salón de reunión, pero ese tema de iglesia de casas o iglesia en casas, que, que sean en contra de una iglesia institucional, estaría mal, ¿no? Estaría mal. Una iglesia institucional que tiene salón de reunión, claro, una comunidad de fe necesita un lugar, claro. Pueden encontrarse en casas, pero sí, ¿cuánto pueden entrar en casa? Es muy incómodo, ¿sí o no? ¿No? Sí, necesita un lugar. Pero, eh, sí, pero otro problema, otro extremo, es que en Corea, vieron que hay muchos habitantes, el territorio es pequeño, entonces eh, construir una iglesia, salón de reunión, cuesta un montón de dinero,
miles de millones de dólares, pero todo el dinero se destina para la construcción. Entonces, había algunos pastores, como en la Edad Media, vieron que la Iglesia Católica vendía indulgencia para construir iglesia de San Pedro, ¿no? De la misma manera, eh, como que inducía a que hiciera la ofrenda, ¿no? Entonces, si ofrendaba, que Dios prosperaría al doble, que siempre, ¿no? Entonces, eh, se hizo famoso que este empresario ofrendó como $300.000 y se fundió su empresa y no pudo pagar a su empleado, se endeudó y después, pero dio un testimonio de que después de 7 años Dios bendijo y creció al doble su empresa, ¿no? Entonces, una cosa así también estaría mal, ¿no? ¿No? Estaría como que eh, mm, llevando, ¿no? Al error, nuevamente como la iglesia evangélica protestante, al camino que ha caído la iglesia católica vendiendo las indulgencias, ¿no? Entonces, si vos pagás, aunque te ya mal, después Dios te paga, ¿no? Te bendice. Este no tiene nada que ver con el evangelio, pero por eso que eh, un extremo es iglesia en casa, que niega la iglesia, ¿m? Del salón, ¿no? Del culto. Y otro extremo es demasiado celo para tener una iglesia linda, bien construida. Bueno, lo hacen ofrendar a la persona, ¿no? Engañándoles, ¿no? Con eso de que va a haber prosperidad, ¿no? Bueno, aunque cause daños, perjuicio al prójimo, ¿m? También eh, no, no siendo deudor, ¿m? Pagando primero para el edificio de la iglesia. Sí, Rodrigo, sí. Mm, sí. Me preguntaba, Mm, eh, ¿cuál es el límite de gente que tendría que haber en una iglesia o hasta, porque llega un momento que una iglesia es tan grande mm, que se pierde la comunión justamente entre las mm, personas cuando se torna una sí, cosa gigantesca. mm, Entonces por ahí, no me acuerdo si usted había dicho en algún momento en el principio eran pequeñas comunidades chiquitas, pequeñas iglesias, eh, en un punto donde la comunión es posible, donde surge. mm, Me preguntaba eso, bueno, pensando en esto de las iglesias en las casas, ¿no? sí, Eh, yo creo que cuando hay separación porque te cae mal la iglesia o porque querés, no sé, o porque te sentís más cómodo en tu casa, ahí ya por ahí siento que no está bien. Eh, pero quizás hay iglesias que son gigantescas y que habría más coinonía quizás si la partís en la mitad y, mm. y la gente se puede ver un poco más las caras. Pero tenía otra pregunta antes de esto. Claro, Cuando- un pastor sí. puede memorizar 300 nombres. Entonces, dice que es algo normal que el pastor, si puede pastorear 300 personas, claro, Ujú. en el Evangelio de Juan dice que el pastor llama por sus nombres, ¿no? A las ovejas, por su nombre, ¿no? Entonces, esas personas que pueden llamar, recordar los nombres son 300 personas, 300 miembros o, o es ideal. Y después, si crece más, sería bueno que, como la célula que se reproduce, que Exacto. en Corea hay iglesias que un pastor eh,
vino a Argentina también, recorrió América Latina cuando tuvo año sabático. Él, eh, claro, la gente comenzaba a venir a su iglesia, entonces se preocupó. Eh, y él un día dijo a toda la iglesia que él iba a dividir en 30 iglesias, 30 iglesias, ¿no? Que, que, que en 2, 3 años que iba a dividir y que él se quedaba solamente con 500 personas, ¿no? Que se fueran todos, ¿no? Ujú. Entonces, al principio fue una bomba. Por eso él dijo, si la iglesia, él fundó esa iglesia, pero si la iglesia no obedecía lo que quería él renunciaría, ¿no? Sí, tomó una decisión drástica, ¿no? Drástica Pero de está que bueno. sí, sí, después él declaró desde el púlpito que era la voluntad de Dios, ¿no? Después lo cumplió, dividir. Ujú. Él levantó copastores, pastores adjuntos, y después a ellos los enviaron, armando un grupo, los envió a cada ciudad para que allí pudieran pastorear ellos. No, tampoco hizo una corporación de iglesia, ¿no? Hermanada, no, no, todo separado, Claro, separado. Sí, independiente. sí, entonces Sí, además hay una estadística que una iglesia, que el pastor es más feliz, no con una iglesia mega iglesia, sino que una iglesia de entre 300 a 500 personas, ¿no? 500 exacto. también es mucha, ¿no? Pero si la iglesia muy pequeña también, tampoco hay coinonía, ¿no? Entonces no podemos decir, aunque Claro, queramos, a veces queremos crecer, pero si no puede, está bien, pero una iglesia de 30, 40, no hay coinonía. Por ejemplo, yo una vez me tocó pastorear una iglesia de 200 personas. Sí, estaba bastante feliz porque en un mes podía casar por lo menos una o dos parejas, ¿no? Podía casar. Sí, es una experiencia muy linda, ¿no? Como sí. pastor, de casar los jóvenes, ¿no? Los sábados. Previamente de un curso de matrimonio, ¿no? Casarlos. Después nacen hijos, entonces allí preparatorio para la entrega, ¿no? No solamente hacemos un culto, sino que también enseñamos en la iglesia a los padres cómo educar en el camino del Señor a sus hijos, ¿no? Y después también cada tanto había velorio en la iglesia, ¿no? Entonces, bautismo también por inmersión, ¿no? Entonces, el trabajo de pastor no era solamente de predicar la palabra, sino tiene que haber estos elementos oh, de nacimiento, después casamiento, después cuando tienen hijos, de poder hacer la entrega, la iglesia, después, ¿no? Todo como un cuerpo, ¿no? Entonces, es lindo pastorear una iglesia eh, más o menos entre 200, 300, porque al principio un año me costó recordar todos los nombres, pero ya a los 3 años ya uno ya tiene en mente todos los nombres, ¿no? Entonces, uno cuando ora por los hermanos de la iglesia puede orar nombrando ante Dios cada nombre, pero me sentiría muy mal si no recordara el nombre de algún miembro, ¿no? ¿Mm? Así que la mega iglesia ha traído muchos problemas, ¿m? Sí. Mucha secularización, pero recuerden que la iglesia de casas o en casas, en China, por ejemplo, no puede poner
nombre de cartel de iglesia. Entonces, Claro, como los creyentes se reúnen en casas. ¿Mm? Entonces, claro, en la India también alquilan los hay un par de lugares. pastores o los hermanos una casa grande en el living, y bueno, se sientan allí, cantan, leen la palabra, hacen estudio bíblico y son 30 personas que se reúnen y después así tienen dos, tres eh, iglesias de casas, ¿no? ¿Mm? Claro, por eso por un lado, siendo una iglesia en casa que diga, tener un edificio, un salón de reunión, también es un poco extremismo, ¿no? Por eso lo bueno es que por ejemplo, una iglesia que yo pastoreé era que el domingo era una iglesia de todos, ¿no? De todos, se reunían 200 personas, pero día viernes o sábado se reunían como células en casas. ¿M? Y como iglesia en casa, ¿no? Pero había, digamos, líderes, pero ellos estudiaban con el mensaje que yo había dado el domingo anterior. ¿M? Domingo anterior, Claro, y así estas iglesias en casa manteníamos una unidad, ¿m? Como células, ¿no? No que estén en contra de la iglesia institucional donde se reúnen, sino que se reúnen en casas y a su vez el día domingo en la iglesia. ¿Está bien? ¿M? Bueno, sí. Mm, mm. Sí, ¿qué quiere? Se levantó la mano. Sí. no, yo bajé la mano recién. Bajó la mano. ¿Está bien, No, lo Alan? que, Entonces, sí. Mm. ¿Cómo? ¿Cómo, pastor? Sí, sí, que se explicó esa parte, ¿no? No tiene por qué estar en Ah, contra, sí, sí, entendí. una de la Sí, otra. sí. Sí. No, tal cual. No, en Mm. eso sí, pero hay, acá lo que está pasando en algunas iglesias, que hay muchos hermanos Mm. que les cuesta entender eso de la sujeción, o no lo quieren entender, se ve. ¿No? Entonces será por capricho, Sí, claro, o por sí, sí, capricho o rebeldía, ¿no? ¿Mm? tal Claro, cual. las iglesias en Debería, ¿eh? casas en Corea, Estados Unidos, también, eh, como en Corea los edificios para alquilar, para comprar, ya le dije, construir es muy caro, entonces comenzó a surgir las pastores que abren o fundan sus iglesias en casas, ¿m? En casas y allí se reúnen pero no están en contra de las iglesias institucionales que tienen edificios. Por ejemplo, en Argentina, en Capital Federal, sí son caras, pero en otros lugares, un salón de culto, un local, no es tan caro para alquilar y construir o comprarlo, ¿no? Entonces, sí, si se reúnen en casas, eh, no es tan cómodo, ¿sí o no? ¿No? Hay cierta incomodidad, pero también la comunidad durante la semana como células se reúnan en casa y después el domingo, ¿no? La reunión, ¿no? General, donde Eso se todas las practica iglesias de en la casas se reúnan bajo la autoridad del pastor. ¿M? ¿Sí? ¿M? Entonces, acá en allí, casa tenemos una célula todos los en jueves. casa. Sí, sí, sí. Por eso, miren que yo vi un video donde hoy en día es muy difícil traer un incrédulo directamente a la iglesia. Hay mucha, como que la barrera es bien alta, ¿no? Pero hay una estadística de que un incrédulo es mejor llevarlo a una casa. Por eso primero lleva a la casa, ¿no? Allí invita a una casa.
los misioneros usamos mucho esa estrategia. Primero, oh, invitamos a una cena, a un café o merienda, a un incrédulo a la casa allí, tiene coinonía, charla, comen. Entonces, paulatinamente, como que lleva el camino de la fe y luego lleva a la iglesia, pero que Mire, vaya directamente, ¿no? A la justamente, iglesia justamente, es muy pastor, difícil, ¿eh? justamente, pastor, usted sabe que un Mm, cliente de la peluquería, que hemos mm, hecho una amistad de tanto tiempo que viene a mm, cortarse el pelo, y mm, lo invitamos junto con su novia a cenar acá en casa. mm, Y en medio de la cena les pudimos hablar del Señor. mm. Y bueno, ahora el siguiente paso es que venga la célula. Ya Claro, lo invitamos sí, por y eso. dijo que va a venir. Así que Sí, bueno, gracias a Dios sí, podríamos decir que fue una tarea misionera. sí, sí. No, no, claro. Por eso la casa también es un lugar donde podemos invitar a un incrédulo. Por eso que las iglesias en casas, como una iglesia evangelística, como estratégicamente, es muy adecuada para poder ganar a los incrédulos, ¿no? Pero no sé por qué están así peleados, porque eso no pasa en Estados Unidos ni en Corea. No hay una pelea entre la iglesia en casa, la iglesia institucional que se reúnen en un salón de reunión. ¿M? Pero, claro, que el énfasis siempre tenemos que ponerlo en la comunidad de fe, no como Inglaterra o Europa, donde hay edificios que dicen iglesias, pero no hay creyentes, no hay creyentes. También ese es un problema, ¿no? Es un problema porque es como que las iglesias están muertas, ¿m? Porque no hay un cuerpo vivo, no hay un cuerpo vivo, sino que hay edificios, monumentos, se han convertido en un monumento, pero no hay cuerpo vivo, templo del Espíritu Santo, ¿m? Cuerpo de Cristo, ¿m? Allí no hay esa vida de Dios, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver esta parte, nosotros hoy, que es capítulo 3, ¿m? Ya que hemos terminado, ¿no? ¿M? Eh, nosotros vimos que la nota de la iglesia, cuatro características de la iglesia es que sea una santa católica. Aquí cuando dice católica, quiere decir universal, ¿no? No la iglesia católica apostólica romana, ¿no? Católica quiere decir universal. La iglesia tiene que estar en toda parte del mundo, ¿no? En toda parte del mundo. ¿Mm? Es decir, que si en una región, si no hay iglesia, allí también Cristo, su iglesia tiene que estar presente, ¿no? Y después apostólica es seguir las enseñanzas de los apóstoles, de Jesucristo. ¿Mm? Y por eso la esencia de la iglesia es la coinonía del Espíritu Santo, como comunio santorum, la comunidad de los santos. ¿M? Eso es lo que habló Martín Lutero, Calvino, que restauró, que al principio Cristo también, sobre esta roca edificaré mi iglesia, cuando dijo mi iglesia no era en Roma, en Vaticano, ¿no? Sino esta roca era la confesión de Pedro, tú eres Cristo, Hijo de Dios viviente, ¿no? Tú eres Cristo Salvador, Hijo de Dios viviente, ¿no? Entonces, por un lado, habla de la humanidad y por otro lado, de la divinidad. Entonces, los que creen en Jesús como Cristo, Señor, ¿m? Y que están en comunión, en fe, de fe, se refiere a la comunidad, esa es la iglesia, ¿no? Entonces, tiene que haber una coinonía visible y real, real, ¿no?
¿Mm? Y aquí comenzó con la venida del Espíritu Santo y hubo una comunidad y se reunieron en Jerusalén. ¿Mm? Se reunían, oraban juntos, aprendían la palabra, partían el pan. ¿Mm? Estaban en comunión, dice, estaban en comunión. ¿Mm? ¿Eh? Y por eso tiene que ser visible y real, ¿no? Entre los cristianos y que estaban unidos, dice, estaban unidos. ¿Mm? En ellos, como no solamente estaban espiritualmente en unidad, hablaban diferentes lenguas, pero por la obra del Espíritu Santo se hicieron unos, ¿Mm? Unos. oh, ¿Mm? Por esa obra del Espíritu Santo. ¿Mm? Y que coinonía, hemos hablado, que común, cooperación, participación, compartir, contribución de bienes, distribución, entendimiento mutuo, y hay varios significados. Después, koinoneo es el verbo, compartir, participar, comunicar y distribuir. Estos son los significados de koinoneo, ¿no? ¿Mm? Pero el significado principal es compartir algo de uno con otro. Esto es muy importante, ¿no? A través de esta acción se produce la vida comunitaria, ¿está bien? ¿Mm? Por esa razón hay tres niveles de coinonía, tres niveles de coinonía. El Espíritu Santo obra en cada creyente que haya comunión con Cristo. Esta parte vertical es la parte espiritual, ¿no? Espiritual. El Espíritu Santo obra dentro de la persona, eh, como cambia la persona y que hace que esté uno con Cristo. ¿Mm? Uno. Entonces, Juan 15:16 prometió la venida del Espíritu Santo, si no es por él, nadie puede creer en Jesús, dijo. También esto lo corrobora en Romanos 8, 9 y 16. Y también en 1 Corintios 1:9 tenemos comunión con Cristo, y en 2 Pedro 1:4 participamos de la naturaleza de Dios. ¿Mm? También participamos del sufrimiento de Cristo, según Filipenses 3:10. ¿Mm? Entonces, entramos en comunión con Cristo. Esto es espiritual. ¿Mm? Obra internamente dentro de la persona. ¿Mm? Y que allí participamos de la naturaleza de Dios. Esto también es coinonía, participación, coinonía. ¿Mm? Y después, segundo nivel es coinonía horizontal. El Espíritu Santo hace que haya comunión entre los creyentes, uno a otro, juntos, en medio de este término es muy importante. Entonces, esta fe vertical lleva el Espíritu Santo a una fe comunitaria, una fe horizontal. ¿Mm? Entonces, la fe no es una fe egoísta, una fe eh, como me asombra lo que dice Alan, que como nosotros nos reunimos en una iglesia de casa, no reconozco la autoridad del pastor, como que esas iglesias como que no son iglesias. No es eso, sino que si es, entonces yo creo que por ahí entró esa obra del diablo, que diablo divide, ¿sí o no? Diablo es el que divide, pero la obra del Espíritu Santo une, ¿no? Hace que comparta, ¿no? Que participe y además hace tener esa relación de uno con otros, uno a otro, juntos, en medio de, ¿no? Todo esto hace que haya entre los creyentes, por la obra del Espíritu Santo, que haya coinonía espiritual, mental
y material. Material en el sentido de compartir hasta los bienes materiales. ¿Mm? ¿Mm? Y luego, coinonía social es compartir con los necesitados. Hechos 2, capítulo 2, verso 47, 1 Timoteo 6, 17, 18, Romanos 15, 27, es servicio, que no solamente es dentro de lo creyente, sino que la obra del Espíritu Santo lleva a compartir con los necesitados y que por este amor de Cristo que trasciende el límite dentro de la iglesia. Por esa razón, que lamentablemente yo veo que las iglesias de Argentina, las ofrendas destinan muy poco para fuera de la iglesia, pero en realidad la Biblia nos enseña que 20% o hasta 30% de la ofrenda tenemos que usar para ayudar a los pobres o necesitados de la sociedad. No es solamente, la iglesia es un gueto separado de la sociedad, sino que está en medio de la comunidad. Y servir y ayudar a las viudas y a los huérfanos, que tanto habla en el Antiguo Testamento. Por eso el diezmo no era para que se lleve todo el sacerdote, sino que parte de ese diezmo era para que se destine para ayudar a los necesitados. Entonces, esa es la coinonía social, compartir hacia afuera, ¿m? A través del servicio, diaconía, ¿m? Hacia los necesitados. ¿Está bien? Entonces, por eso aquí vemos los tres niveles de coinonía del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo hace que haya coinonía vertical. Este es nivel personal, bautismo y poder del Espíritu Santo, ¿no? Después, la coinonía horizontal es nivel eclesial, uno con otros, es la comunidad del Espíritu Santo, ¿m? Que es visible y real, y luego coinonía social, que es nivel social, a través de la acción y obra misionera, ¿no? Entonces, 20 o 30% se debe destinar fondos para la obra misionera y también para la acción social, es decir, compartir con los necesitados. A ver, acá algo que quieran hablar o opinar, unos comentarios. A ver. ¿Mm? 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 Profe, acá Sí. en lo de la coinonía con la comunidad, hace un rato había hablado sobre la iglesia y la organización paraeclesial. Mm. Y tiene que ver digamos, no hay una separación en realidad entre iglesia y la organización paraeclesial en ese sentido, ¿no? Claro, son complementarias. Por ejemplo, las organizaciones paraeclesiásticas sería el seminario, agencia misionera, ¿m? Colegios cristianos, ¿no? O también, Brazos políticos, qué sé yo, ¿cómo? como un brazo político, un Sí, brazo, sí, sí, organizaciones políticas cristianas, ¿no? O también educativas, que junto con la iglesia da una presencia en el mundo, ¿m? Con valores cristianos para claro, que Cristo reine, Cristo soberanamente sea eh, Señor allí, no solamente dentro de la iglesia, sino hasta fuera de la iglesia. Por eso tiene que haber un apoyo mutuo, ¿no? Apoyo mutuo, porque ambas organizaciones son las que dan aporte para el crecimiento del reino de Dios. ¿Mm? ¿Está bien?
Sí, porque a veces Sí, hay pastores que niegan las organizaciones paraeclesiásticas, pero es importante colaborar juntos. Por ejemplo, el Seminario Tirano siempre como una entidad paraeclesiástica, siempre pedimos, antes de que ingrese, pedimos permiso o autorización al pastor. Es decir, que eh, los pastores tienen que autorizar a que vaya a estudiar y siempre en colaboración, ¿no? En colaboración. También invitamos a los pastores a predicar de vez en cuando, ¿no? De esa manera poder complementar y ayudar a la iglesia. ¿Mm? Por eso aquí, cuando analizamos Hechos capítulo 2, aquí pueden ver que capítulo 2, 1, 4, hay coinonía entre Dios y su pueblo. La venida del Espíritu Santo fue profetizado como un nuevo pacto en Jeremías 31, 31, 34. Allí dice, en lo postrero tiempo yo haré un nuevo pacto y que no como en tiempo de Moisés, que ese pacto era en tablas, en piedras, sino que yo haré pacto nuevo, ¿m? Con sangre, ¿m? Y cambiarán los corazones, ¿m? Y va a ser un pacto interno, ¿no? Y luego Ezequiel 36 y 37, 15 también dice que ahora me conocerán. ¿M? No, no como en corazón duro, corazón de piedra, sino que ahora será mi pueblo y me conocerán, ¿no? Esa es lo que da profecía del nuevo pacto, ¿no? La venida del Espíritu Santo y que cambiará internamente, ¿no? Internamente la persona y dará un corazón nuevo, ¿no? Y luego, capítulo 2, 5 al 14, coinonía de lenguas. En el verso 8, los judíos había de 15 países, todos con idiomas diferentes, pero se sorprendieron escuchar en sus propios idiomas. ¿Mm? Entonces, de confusión de Babel, el orgullo humano hizo que se dividiera la lengua y después hubo confusión de pensamiento, de ideas, de voluntades, pero ahora, por la obra del Espíritu Santo, hubo coinonía, hay comunicación, todos se entendieron, un solo corazón, ¿no? Un solo corazón. Y luego, capítulo 2, 37, 46, hay coinonía entre los creyentes. Se reunían diariamente, leían la palabra, oraban juntos, partían el pan, ayudaban mutuamente, consolaban y también ayudaban en las necesidades, necesidades materiales entre ellos. Capítulo 2, 44, 45 y después al final 47, todos del Jerusalén hablaba bien de, de la iglesia eh, neotestamentaria, esta iglesia coinónica, comunitaria, y que no había necesitados y que todos hablaba a favor de ellos. Entonces, este es el análisis de cómo con la venida del Espíritu Santo hubo coinonía vertical, horizontal y social, ¿no? Pero hay una confusión entre las iglesias tradicionales con respecto a las iglesias renovadas, con respecto a la obra del Espíritu Santo. ¿Mm? Porque las iglesias tradicionales muchas veces hablan la obra del Espíritu Santo que une con Jesús, en la obra de la conversión. Juan 3:5, cuando habla con Nicodemo, Jesús tiene que nacer de nuevo, por la obra del Espíritu Santo, ¿no? Que hay que nacer de nuevo, hay que experimentar este nuevo nacimiento, ¿no? ¿Mm? Y después la obra del Espíritu Santo
tiene que ver que santifica al creyente. ¿Mm? El nuevo nacimiento y la obra de la santificación para crecer hasta llegar a la estatura de Cristo. ¿Mm? Y después, esta obra del Espíritu Santo nos ayuda a tener los frutos. Gálatas capítulo 5, versos 16 al 26. ¿Mm? Y además, la obra del Espíritu Santo obra en la historia, en medio de la naturaleza, porque no hay nada, sin Espíritu Santo no puede haber vida en la naturaleza. Y después el Espíritu Santo obra en la inspiración. Fue el escritor de la palabra de Dios, inspiró a los escritores a escribir y después ilumina la obra del Espíritu Santo para entender la palabra de Dios. Y después también el Espíritu Santo obra en la iglesia y en medio de los sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Mm? ¿Mm? Las iglesias tradicionales lo creen así, ¿no? ¿No? ¿Ve? ¿Creen así? ¿Mm? ¿Creen así? La obra del Espíritu Santo en las iglesias tradicionales eh, eh, obra el nuevo nacimiento, santifica, ¿no? Hace que crezca, que tenga los frutos, y después el Espíritu Santo inspiró en la palabra, ilumina, ¿m? Obra en la naturaleza, en la historia, y después en medio de la iglesia da vida, a través de los sacramentos. Así enseñaba la obra del Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿No? Pero sí. Bueno, sí, pero después surgieron las iglesias eh, carismáticas, renovadas, y que como que agregó más, ¿no? Agregó más. ¿Mm? ¿Mm? El Espíritu Santo nos da el bautismo en el Espíritu. Tenemos experiencia, don de lengua, ¿no? Don de lengua, ¿no? Después, la renovada enfatiza, no hay que niegue lo de la doctrina tradicional de la Iglesia, ¿no? Pero también nos da poder en la lucha espiritual, en el servicio, en la sanidad y liberación, ¿no? Esto de sanidad y liberación es de la iglesia renovada, ¿no? El Espíritu Santo nos saca del poder de la enfermedad, de la pobreza y del sufrimiento, ¿no? ¿Está bien? Eh, el Espíritu Santo da diferentes dones para capacitar a la iglesia a servir unos a otros. ¿Mm? Entonces, aquí enfatiza la parte física y espiritual del hombre, ¿no? ¿Mm? Entonces, no sé qué, a ver, Fidel, a ver, vos en qué lado estás, ¿de la renovada o de la tradicional? ¿No? Mm, Bueno, pastor, ahora sí que creo mm, que que cuando hablamos del Espíritu Santo es mucho, ¿no? Es muy extenso el tema y mm, efectivamente son dos posturas mm, que durante mucho tiempo han estado como que en mm, contienda, por así decirlo, ¿verdad? mm, Entonces, mm, yo estoy totalmente de acuerdo con la visión conservadora, ¿no? O mm, tradicional. mm, Puedo decir que en lo que es la iglesia, las iglesias renovadas, mm, comparto, ¿no? Ciertos puntos, tal vez no todos, pero a la vez es importante saber que cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de Dios mismo, ¿verdad? mm, Y pues Dios es soberano, entonces Él puede actuar de muchas maneras. Si yo me tuviera que definir por una sola, mm, tal vez sería por la tradicional, ¿no? mm. Pero, como digo, tomando puntos de las iglesias renovadas Ah, también. sí, sí, sí. Sí. Sí, pero miren que esta parte eh, esta parte que esta noche quería compartir, vieron que la tradicional habla de
el Espíritu Santo obra en el proceso salvífico de Dios, ¿no? El sentido estrecho de la salvación es la justificación, que la salvación por la fe, ¿no? El nuevo nacimiento, el Espíritu Santo da la salvación, ¿no? Es decir, que el Espíritu Santo, esa obra de Jesucristo hace 2000 años atrás, actualiza en la persona, ¿no? Obra en la persona, hace que crea o reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Y allí ahí se produce nuevo nacimiento. Y en griego, eh, anagenao, genao, ana, nuevamente, por segunda vez, ¿no? Es un nacimiento, ana quiere decir, es un nacimiento desde arriba, ¿no? No es en el plano físico, plano horizontal, sino ana genao, genao es nacer, nacer, ¿no? Génesis, ¿vio? Génesis también, genao es nacer de nuevo. ¿Mm? Por eso es una regeneración, en sentido estrecho, ¿no? Cuando hablamos de la conversión, ¿no? Un nuevo nacimiento desde arriba, que desde arriba no es el hombre con su pensamiento, que a través de la yoga o la filosofía o de mucho estudio pueda experimentar este nacimiento. No es, no, no, tiene que ser algo desde arriba, desde sobrenatural, por la obra de Dios, del Espíritu Santo, nace de nuevo, nace de nuevo. Ana quiere decir de nuevo, ¿no? De nuevo, nacimiento. Esto en sentido estrecho, pero la salvación en sentido amplio no es solamente justificación, sino también santificación, ¿no? Porque el Espíritu Santo da poder y los frutos eh, del Espíritu Santo. Por eso, cuando hablamos de la salvación, que esta persona que nace de nuevo, después comienza el Espíritu Santo a llevar a una vida de santificación, de crecimiento. Esto es palingenesia. También este nacimiento, palin, pero palin es en todo sentido, es un nacimiento en todo sentido. El que nace, pero comienza el nacimiento a obrar en toda esfera, ¿no? Entonces, palingenesia. En griego usó esta palabra, ¿no? Esta es anagenao, palingenesia. Mateo 19, 28. A ver, ustedes vayan, Mateo 19, 28. Mateo 19, 28. Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, claro, este nuevo nacimiento lleva a la palingenesia, renovación de todas las cosas. O podemos decir restauración de la imagen de Dios. Cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel, ¿no? Después, la salvación en sentido perfecto es glorificación, la resurrección del cuerpo y la vida en el reino celestial en sentido perfecto. Allí termina la salvación, ¿sí o no? ¿No? ¿Está bien? Termina la salvación. Y después, esta obra interna y externa del Espíritu Santo. La diferencia entre el uso del término de la llenura del Espíritu Santo. Miren que en Hechos de los Apóstoles, cuando habla pletes, cuando dice lleno del Espíritu Santo, en griego se usó pletes, plete. Cuando Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, convirtió 5.000 personas. Allí usó pletes, pletes.
una llenura momentánea, porque es externa. Es como el árbol de Navidad relacionado con el poder, que puede que no tenga relación con la salvación. ¿Mm? El significado es estar lleno del Espíritu Santo. Está lleno del Espíritu Santo, a través de él obra el Espíritu Santo y hace profecía, sana a los enfermos, hace milagros, ¿no? Oh, predica y que convierte miles de personas, ¿no? Y allí también usó Pedro, Pablo, estaba lleno del Espíritu Santo y allí usó pletes. Es una llenura externa, es una llenura externa, ¿no? Eh, por eso vieron que dice, no todo el que dirá Señor, Señor, el que echa demonio, sana, profetiza, hace milagro, no entrarán en el reino celestial. Claro, fue una llenura externa, una llenura externa. ¿Mm? Es como, yo antes también pensaba cómo este hombre, Jimmy Swaggart, miren que fue un pastor, no sé si conocen Jimmy Swaggart. Clementina, ¿conoce a Jimmy Swaggart? Era famoso antes, un pastor norteamericano. Sí, 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 ¿no? pastor, sí, profesor, Sí, sí lo pero conocí. Fue en mi época de... sí, sí, miles de personas fueron convertidos por él, pero él Sí. dice que estaba en pecado, ¿no? Iba con Mm, prostitutas, no se sabe si estaba convertido o no, y que él se sí, arrepintió y después otra vez engañó, y fue mucha polémica. ¿Y cómo? Entonces, lo que sí, hizo no fue obra de Dios, sí fue obra del Espíritu Santo, convirtió a muchos, pero él por dentro, Dios usó su vida, pero él no estaba internamente, pero cuando dice lleno del Espíritu Santo, pleres, no pletes, pleres, es una llenura interna, una llenura continua, no es momentánea, no es momentánea, ¿no? A veces Dios puede usar a Fidel para ser un gran predicador, ¿no? Que hace milagros, pero después puede desaparecer esos dones. ¿Mm? Es momentánea, pletes. Por ejemplo, Pedro eh, predicaba, hacía milagros, ¿no? Pero no siempre. De esa pero interna es una llenura continua, es como el árbol vivo y está relacionado con los frutos. Por eso, cuando el apóstol Pablo, allí en las epístolas, cuando dice sed lleno del Espíritu Santo, está hablando de pleres. Cuando ordena como un mandamiento que esté lleno del Espíritu Santo, no está hablando acá de pletes, sino está hablando de pleres. Tiene relación con la salvación. Salvación en sentido amplio, ¿no? No en sentido estrecho de solamente la conversión, sino que en sentido amplio tiene que ver con la santificación también, ¿no? Entonces, están todo esto, por eso vieron en Hechos capítulo 6, verso 3, cuando dice eh, que, que eh, cuando elegían los 7 diáconos, elegían hombres de mucha sabiduría, de buen testimonio y también lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu. Entonces allí, eh, ¿qué era? ¿Pletes o pleres? A ver, Ala, ¿era pletes o pleres? Cuando allí Pérez. elijan, Y ahí sería pleres. sí, pleres, sí, Pérez. sí, pleres, Pleres. ¿no? Hombre lleno de sabiduría, buen testimonio y lleno del Espíritu Santo. Ahí La pleres. verdad, la verdad que esto que Pérez. estamos estudiando Mm, trae, mm, también temor de Dios, mm. Sí, porque trae temor de cuidar la salvación en el sentido de no descuidar la relación personal genuina con el Señor. claro. Mm. Así mismo. No, no es que en sentido estrecho fue salvo,
o creyó y fue salvo, pero es sentido estrecho, pero sentido amplio incluye la santificación, palingenesia, y después tenemos que llevar a la salvación perfecta, que es la resurrección de nuestro cuerpo, ¿m? Y allí estar en la gloria, en la glorificación, ¿no? Entonces, no hablar solamente de una parte, por eso, para la salvación, para llegar hasta la salvación perfecta, dice, sed lleno del Espíritu Santo, no estés emborrachado del vino, sino cuando dice el apóstol Pablo dice, sed lleno del Espíritu Santo, está hablando de pleres. Eso que tienen como el árbol vivo, ¿no? Como el árbol vivo, pero pletes, esto de milagro, señales, poderes, ¿no? Por ejemplo, Balaam, el profeta Balaam, Dios usó y Dios hizo profetizar palabra de Dios, siendo un profeta pagano, ¿sí o no? ¿No? De la misma manera, aunque internamente no esté con Dios, pero un Dios para cumplir su propósito puede usar esa persona externa, pero nunca dice que se llenó de pletes, sino está hablando de pleres, ¿no? O Esta parte. Saúl, ¿Eh? el ejemplo de Saúl también. Sí. Mm, Claro, que mm, profetizó estando ya desechado claro. Mm, de la presencia de Dios. mm. Por eso es como el árbol de Navidad, está cortado, ¿no? Es un adorno lindo, ¿no? Hay Le- bolitas, estrellitas, ¿no? Regalos, todo, pero allí no hay esa vida insertada ¿Mm? Con Dios, por eso, pero uno puede tener pletes, en caso de Pablo, eh, hacía muchos milagros, a veces Dios usó grandemente, por eso cuando fue allí en Macedonia, le dijo que era Zeus o Apolo que ha bajado, ¿m? Viendo esos milagros, pero él estaba más lleno del Espíritu Santo de pleres, ¿no? Entonces esto sí tiene relación con la salvación. ¿Mm? Es por eso que esto de la obra de el Espíritu Santo, ¿no? ¿Mm? La obra del Espíritu Santo, nosotros tenemos que ver que cuatro niveles de la obra es que el Espíritu Santo salva a cada uno de los creyentes y obra en la vida personal, en lo espiritual, emocional y en lo físico. Y además, la obra del Espíritu Santo hace que participe, comparta, ¿m? También uno con otro, ¿no? Uno con otro. Esa es la vida comunitaria que produce el Espíritu Santo y después la vida social. ¿M? Por esa razón, en Isaías capítulo 61, 1 y 2, nos habla de este jubileo en la obra del Espíritu Santo. ¿Mm? ¿Jubileo qué es? Es el año agradable del Señor donde libera, libera a todos los oprimidos, todos los pobres, los ciegos verán, ¿no? Entonces, eh, ¿m? allí, a través de la obra del Espíritu Santo, hace que el mundo haya justicia, paz, igualdad y ayuda a los más pequeños de la sociedad. Entonces, como fruto del Espíritu Santo es la paz. ¿Mm? Entonces, Hebreo 12:14, como pacificadores de este mundo violento, la obra del Espíritu Santo es producir la paz, la unidad y también la vida. Está a favor de la vida, no a favor de la muerte. Por eso que el Espíritu Santo es espíritu que crea dando vida en el mundo y en la naturaleza. Así que hasta acá nosotros
hemos visto esta unidad, capítulo 3. Ustedes tienen en el material esta parte, ¿m? que, eh, que hoy hemos visto, pero quedó claro eso de pletes y pleres. ¿M? A ver, ¿qué le parece? A ver, Pastor Alejandro, a ver. ¿M? En el libro de John ¿M? está eso, profesor. ¿Cómo? El material este que estamos leyendo es. Sí, 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 está en el material, está en el material. Hizo eh, que tengan eh, por ejemplo, Fidel dijo que sí, entre la iglesia renovada tradicionales siempre había conflicto en la obra del Espíritu Santo, pero eh, con pleres y pletes, analizando con idioma, ¿no?, original del griego, podemos ir solucionando, ¿no? No que sea conflictiva, sino que haya armonía, armonía, ¿no? Armonía. ¿Mm? Claro, la renovada enfatiza más en pletes, ¿sí o no? Pletes. Y las conservadoras más en pleres, pero tenemos que reconocer también pletes, la realidad de plete, que da vida, poder, dones para pelear, luchar contra el mundo, ¿no? Contra la enfermedad. También es obra del Espíritu Santo. ¿Mm? ¿Quedó claro? Profe, Sí. Sí. profe. Mm, Estaba pensando en que, pues, qué importante es, mm, como usted decía, ¿no? Estudiar las palabras originales y después de eso enseñarlo a la iglesia también, ¿verdad? mm, Porque, ¿qué pasa con pletes, no? mm, Había comentado de que como es algo momentáneo, mm, y eso pasa, ¿no? En las iglesias, en alguna actividad. Entonces, mm, cuando eso ocurre, muchos hermanos tienden, porque es una realidad, tienden a elevar muy en alto mm, a la persona en la que Dios está utilizando en ese momento, ¿no? mm. Y eso inclusive a veces puede llegar hasta una idolatría, porque lo hemos visto, ¿no? Entonces, Claro. es como decía, es muy importante enseñarlo así Mm, para mm, que los hermanos estén, conscientes de qué es lo que está pasando, ¿no? Y mm. a la vez no caigamos en un error, ¿sí? Claro, sí, Sí, en realidad el Espíritu Santo es quien está dando momentáneamente, usa a esa persona para su propósito evangelístico, ¿no? Pero nosotros vemos la persona, idolatramos o como que esa persona como a alguien grande, pero por ejemplo Lutero, Calvino no es grande, sino Dios es grande que usó a esa persona para esa época, para esa sociedad, para, para el propósito de Dios, ¿sí o no? Momentáneamente, pero la Biblia, eh, aquí vemos que todos estos versículos de la Biblia, ¿m? A ver aquí, ¿no? ¿M? Todos estos versículos que ustedes cuando ¿m? Saquen una foto, a ver, saquen una foto, eh, después no, yo lo saco, después subamos para que ustedes busquen cuando tengan tiempo, estudien, ahí van a dar cuenta que pletes siempre se usó en forma momentánea, opcional, pero en caso de pleres, siempre algo continuo, además que tiene vida con Dios y relacionado con la salvación. Por eso, en la Biblia, cuando dice, cuando da un mandato, siempre dice que tenga llenura del Espíritu Santo, pero en sentido de pleres, pleres, no, no pletes. Pletes
allí en el inicio de la evangelización, en la misión, Dios da pletes. ¿Mm? Por ejemplo, yo una vez tuve una experiencia tremenda cuando en mi juventud la iglesia me envió para fundar una iglesia y en un barrio periférico, ¿no? Y allí, en ese momento de nacimiento de la iglesia, experimenté mucho poder de Dios, ¿no? ¿No? Visiones, profecías, sanidades, ¿no? ¿Mm? Y una vez vino una mujer paraguaya eh, y oramos juntos, tomados de la mano, y ella se quejaba que continuamente dolía la espalda, ¿no? Entonces pusimos la mano y oramos. Ahí yo sentí como que algo salía de ella. Y ella así que decía, como que liberada de una atadura, ¿m? Sintió liberación y lloraba continuamente. ¿M? Y después dijo que algo salió de ella y que se sanó y ella experimentó el poder de Dios. Yo también, ¿no? Yo también sentí como que algo salía de ella, ¿no? Entonces, eh, sí, allí momentáneamente Dios usó a mí para bendecir, liberar, sanar a ella y en estos días también experimento, ¿no? Cuando fui año pasado a México, Chiapas, cuando hubo así conferencia misionera de muchos creyentes que venían enfermos, incrédulos, que allí a la reunión, ¿no? Hubo muchos milagros, sanidades, liberación. Claro, a veces las iglesias tradicionales niegan eso, ¿no? Solamente enfatiza la salvación, nuevo nacimiento, la conversión y la santificación. Pero negamos eso de sanidad y liberación, ¿no? Además, a veces derrota el poder, la atadura de la pobreza, de miseria, ¿no? ¿Mm? ¿Mm? Clementina, que pentecostal usted, a ver, diga algo. Sí. ¿Mm? Sí, sí, pastor. Contando a usted me hace recordar también cuando nosotros iniciamos nuestro ministerio con mi esposo, Mm. Mm. la iglesia no, en un barrio Mm. eh, recién hecho, no, no había luz, no había agua. Nosotros no teníamos iglesia, comenzamos la obra debajo de árbol, de las palmeras, no teníamos banco y orábamos al Señor, incluso muchos nos decían qué hacíamos en ese lugar, pero le hemos creído al Señor, al Espíritu Santo de Dios y empecé a Mm. trabajar con los niños y después empecé a predicarle a las remiseras del Señor. Había una mujer que tenía ya la pierna para cortarse porque estaba encangrenada y no se curaba, iba al doctor y le dije que vaya a la iglesia que el Señor la va a sanar. Y Dios obró un milagro en la vida de ella. Una mujer Mm. que es locutora, Mm. y el testimonio de ella, como era remisera, llevaba a los enfermos hacia el hospital y le decía, yo conozco una iglesia donde hay milagro, donde hay sanidad. Y Mm. ella, en vez de llevar al hospital, le traía a la iglesia. Y Claro, esas personas salían pero sanas. muchas iglesias pentecostales dicen ahora que ahora no hay milagro de sanidad. ¿Por qué? ¿No? Tiran abajo, pero ahora no, pero ahora en Sí, momento fue algo momentáneo, de inicio, de nacimiento de la iglesia en Argentina, pero ahora Argentina ya, eh, Dios quiere, quiere que haya santificación, salvación sí, progresiva en sentido amplio, crecer, profundizarse en la palabra de Dios, en cambio de vida en todo sentido, ¿no? Palingenesia, ¿no? Palingenesia, ¿no? No en Ana Genau, no en Ana Genau. Ya pasó el sí, tiempo de Ana Genau. Ahora
quiere que crezca en pleres. Pero por eso muchas iglesias pentecostales hacen show, música, luces, para que hagan sí, emocionalismo, pero no hay sí, milagro, no hay sanidad. ¿Por qué? Porque ahora es necesario, es tiempo de crecer, como amén, para llegar a la estatura de Cristo. ¿Está bien? Bueno, amén. ya es la hora Un y... día, mm, sí, mm, estos días, pastor, mm, fui cuando estaba la misionera Angelén, mm, fuimos acá a hacer un trámite y le encontré una chica que hace años congregaba con nosotros. mm, Y bueno, se había cambiado de iglesia, pero había sido que dejó de congregar, todo eso. Y cuando yo la vi, me acerqué, la saludé, la abracé. mm, Y después ahí le di mi número, bueno, nos empezamos a comunicar y le invité para la iglesia. Primero, como dijo usted hoy, que a veces por ahí cuesta para ir a la iglesia, pero para la casa. Entonces le invité a tomar unos mates. Y mm, vino para acá en casa, hablamos de la palabra del Señor, y ya no vino ya sola, ya vino con 2 criaturas más y con el marido. Y el sábado estuvo en la iglesia y el domingo ya le llevó a su marido. mm, Así es que hay un mover del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? mm, Porque la verdad nos ayuda muchísimo en el tema del seminario, donde estamos aprendiendo y también no solamente aprendiendo, sino poniendo por obra la palabra mm. de Dios. Y Sí, esto nos ayuda a nosotros a ejercitarnos en la fe, como le dijo Pablo a Timoteo, ¿verdad? Que se ejercite en la fe. Y bueno, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, este es el tiempo que nosotros tenemos que mm, ejercitarnos y bueno, también ser lleno del Espíritu Santo de Dios. sí, sí, está bien. Oramos. ¿Puede orar, Amén, pastor? Sí. amén. Mm, Amado Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias Señor por esta palabra que hemos, Señor, estamos aprendiendo, Señor, a través de tu siervo. Gracias, Padre querido, por este tiempo que tú nos permites, Señor, para seguir avanzando, para seguir creciendo. Señor, tu palabra dice que tu pueblo pereció por falta de conocimiento, Señor, y muchas cosas se nos ha escapado por falta de conocimiento, pero hoy te damos gracias, Señor, por esta libertad que tú nos estás dando, Señor, para seguir creciendo en la gracia, en la fe, en el poder de tu palabra. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que tú bendiga al seminario El Tirano, al profesor, Señor Pablo Juan y todos, Señor, la comitiva que están allí, Padre, aún los alumnos, Señor. Te pedimos, Padre, que los cielos sean abiertos sobre el seminario, proveyendo cada amén. necesidad de cada estudiante que han venido de diferentes lugares, Señor. Dios mío, tú prometiste estar con nosotros y nosotros Amén. creemos, Señor, que en este tiempo tú vas a hacer maravilla, como le Amén. dijiste al pueblo de Israel, que se prepare porque tú ibas a hacer maravilla, Señor, y creemos en el nombre de Jesús que tú ya estás haciendo, Señor, milagro, tú estás haciendo maravilla para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Amén.